buenas tardes. La Arquidiócesis de Morelia les agradece su presencia en este encuentro virtual de Monseñor Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia y vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. El día de hoy lo acompaña el presbítero Abraham Díaz Hernández, colaborador de la causa de canonización del venerable Tatabasco de Quiroga. También lo acompaña el presbítero Raúl Sánchez Rodríguez, coordinador de la Pastoral de la Comunicación. Vamos a iniciar con la oración que voy a poner en sus pantallas. Gracias, Maggie. Si gusta, vamos a iniciar con la oración para nuestro encuentro virtual. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que gracias al amor entrañable de don Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán, encendiste en estas tierras la luz de la verdadera fe, dígnate otorgar la beatificación de tu siervo Tabasco. Te suplicamos por su intercesión, nuestra fe sea más profunda, la vida cristiana y la paz y el orden social sean restablecidos conforme a las normas de la justicia y la caridad cristiana. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A continuación, Monseñor Carlos Garfias Merlos leerá su comunicado de prensa. Gracias, Maggie. Que también pondré en sus pantallas. Venerable Tatabasco de Quiroga, Papa Francisco. El Papa Francisco declaró venerable a Tatabasco de Quiroga ayer, 21 de diciembre de 2020. El Papa recibió una audiencia al prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Cardenal Marcello Semeraro, quien le dio a conocer los detalles de la causa de canonización iniciada el 10 de noviembre de 1997 en la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, patrona de la Arquidiócesis de Morelia, y en donde descansan los restos del venerable Tatabasco de Quiroga. Concluida la fase diocesana, el día 24 de enero de 2014, en la Catedral de Morelia, inició el proceso en Roma en abril de ese mismo año. Pasados los procedimientos en la congregación, congregó a los historiadores y al Congreso de Teólogos, Congreso de Cardenales y Obispos. El Papa Francisco autorizó la promulgación del decreto que reconoce que Tatabasco de Quiroga vivió heroicamente las virtudes teologales, cardinales y afines, es decir, que es un ejemplo de santidad. A partir de ahora recibió el título de venerable, paso previo que podría llevarlo a ser declarado beato y luego santo. Es una realidad que a más de 450 años, muchas personas en diferentes regiones, tanto de Michoacán como del país, siguen teniendo el recuerdo fresco de don Vasco de Quiroga. Esa es la huella que nos dejó viviendo las virtudes de manera heroica. El siervo de Dios nació en Madrid, en Madrigal de las Altas Torres, provincia de Ávila, España, alrededor de 1470. Siendo joven, en 1511, fue investido como caballero de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén o de Malta. Estudió la licenciatura en cánones en la Universidad de Salamanca, donde adquirió un profundo humanismo cristiano. Trabajó para la corte del rey Carlos I en diferentes encomiendas. Entre otras, fue juez de residencia de Orán, norte de África. Por su gran prestigio profesional, el rey Carlos le ofreció un puesto de relevancia en su reino. Después de meditarlo, pidió ir a la Nueva España, siendo nombrado oidor de la segunda audiencia,
máxima autoridad en la Nueva España, para impartir justicia. Entró a México, Tenochtitlan, el 9 de enero de 1531, como integrante de la Real Segunda Audiencia de México, cargo que desempeñó por 5 años. Por su gran prestigio profesional, el rey Carlos le ofreció un puesto de relevancia en su reino. Después de meditarlo, pidió ir a la Nueva España, siendo nombrado oidor de la Segunda Audiencia, máxima autoridad de la Nueva España, para impartir justicia. Entró a México, Tenochtitlan, el 9 de enero de 1531, como integrante de la Real Segunda Audiencia de México, cargo que desempeñó por 5 años. Siendo laico en 1536, fue nombrado primer obispo de Michoacán. Desarrolló una inmensa labor pastoral, impartió una amplia catequesis práctica y amable, fundó el Colegio de San Nicolás a modo de seminario para indígenas y españoles, adelantándose así 16 años a la recomendación emanada del Concilio de Trento. Los purépechas le llamaban tata, es decir, papá o padre. Logró lo que expresó al poco de llegar a México, y yo me ofrezco con ayuda de Dios a plantar en esas tierras un género de cristianos a las derechas, como todos debemos ser, y Dios manda que seamos como los de la primitiva iglesia. La arquidiócesis de Morelia recibió esta noticia con mucha alegría y gratitud a Dios. Los invito a que sigamos conociendo la vida y obra del venerable Catabasco de Quiroga. Además, que continuemos pidiendo que Dios, por su intercesión, nos conceda una curación extraordinaria para que sea declarado beato, y otra curación para que sea declarado santo previo proceso. Próximamente se realizará una celebración diocesana en acción de gracias por este acontecimiento de fe. Tentativamente tendremos una celebración en Pátzcuaro el día 29 de diciembre y una celebración en Quiroga el día 5 de enero. Voy a hacer aquí un paréntesis para pedirle al padre Abraham Díaz, que él es parte del grupo de personas, sacerdotes, que han estado en el proceso de la causa de canonización de Don Vasco, que nos pueda platicar un poco del proceso que se ha realizado, como lo estamos mencionando, desde hace más de 20 años, y que hoy se culmina con esta declaración de Don Vasco de Quiroga como venerable. Padre Abraham, ¿nos quieres compartir alguna de las informaciones importantes para este momento? Claro que sí, monseñor. Gracias por la oportunidad. Buenas tardes a todos los que nos siguen en esta rueda de prensa. Efectivamente, el proceso, como ahí dice en su comunicado, inició en la Basílica de Pátzcuaro, donde está la imagen de María Inmaculada de la Salud, imagen que Vasco de Quiroga mandó hacer para que estuviera en el hospital. Concluyó después de casi 17 años aquí en la Catedral de Morelia, en enero del 2014. En abril de ese año se inició el proceso en Roma con la presencia del postulador, el padre Alfredo Ancona, del entonces arzobispo, ahora cardenal Alberto Suárez Inda, y a partir de ese momento se comenzó el proceso romano para iniciar pues todo lo que concierne a la investigación. Pasado un año nos dieron la declaración de validez del proceso diocesano que se hizo aquí en Morelia. Una vez que se obtuvo la validez, se hizo la positio, es decir, demostrar que Vasco de Quiroga haya vivido de manera
histórica y forma, que haya tenido fama de santidad y además demostrar que haya vivido de manera heroica las virtudes, tanto las teologales como las cardinales y otras afines. Se hizo el proceso, se hizo la posición. Pasado este posicio, se les mandó a los historiadores para que ellos, desde el punto de vista histórico, dieran su voto. Y eso fue el año 2018, si no me equivoco. Los 7 historiadores que revisaron este proceso dieron su voto, solamente con algunas precisiones que se le hicieron a la posición. Pasado este año, estas correcciones que se le hicieron, se pasó a los teólogos para que ellos revisaran que Vasco de Quiroga primero no tuviera ningún error de la fe y también revisar que Vasco de Quiroga haya vivido las virtudes de una manera heroica. Este proceso llevó aproximadamente un año. Estaba programado para que en marzo del 2020 se hiciera este congreso, pero debido a la pandemia se estuvo posponiendo hasta que en octubre aproximadamente se dio el voto. De los 9 teólogos, 9 dieron su aprobación. Fue unánime la votación de que Vasco de Quiroga haya vivido de manera heroica. Y se les mandó a los cardenales y obispos para que hicieran ellos su revisión y también dieran su voto. Este congreso fue realizado el 15 de diciembre, allá en Roma. Fueron 22 cardenales y obispos los que revisaron la documentación de Vasco de Quiroga. Una vez que ellos dieron su voto, no sabemos cuál fue la votación, porque es una votación secreta. Se le pasó estuvo ahí el cardenal Marcelo, y el Papa Marcelo el cardenal Marcelo tuvo ayer una audiencia con el Papa y le dio esta noticia, y el Papa avaló lo que se dijeron tanto los teólogos como los cardenales. Ese es someramente el proceso que siguió en Roma. Y lo que podemos concluir de esta declaración de venerable es que hasta ahorita se acabó todo el proceso, podríamos llamarle así, humano, de Vasco de Quiroga, con la declaración que hace el Papa de las virtudes heroicas. Y ahora lo que corresponde es que Vasco de Quiroga pueda hacer, intercediendo ante Dios, alguna curación extraordinaria, un presunto milagro para que se pueda llevar un proceso de investigación y así pueda declararse beato y con otro milagro santo. Es así, grosso modo, lo que se ha llevado en el proceso de Vasco de Quiroga en Roma. Gracias, Padre Abraham. No sé si sobre este tema de la declaración de Tata Vasco de Quiroga como venerable, quisiera hacer alguna pregunta o decir alguna palabra para pasar al tema de nuestro encuentro. Sí, yo quisiera preguntar cómo define la Iglesia un milagro. ¿Cómo podríamos saber que va a haber un milagro para que sea beato y otro milagro para que sea santo? Padre Abraham, ¿quiere decir alguna palabra? Claro que sí. El milagro es una intervención extraordinaria que no tiene ninguna explicación ni científica ni humana. Ahí se ve la mano de Dios que obró a través de la intercesión de un santo. En este caso pedimos que sea de Vasco de Quiroga para que así se pueda hacer. Aquí debemos tener en cuenta que esa intervención es un proceso que se realiza primeramente a nivel diocesano, que sería aquí en Morelia. Se manda esa investigación a Roma para que allá los peritos médicos, sobre todo, den su plachet, su aprobación, y así el Papa pueda declarar esa intervención o esa curación extraordinaria como algo, como un milagro. Este acontecimiento o este hecho no tiene una explicación científica. Entonces tienen que ocurrir al menos 2 milagros para que pueda ser declarado primero como beato y después otro para que sea declarado santo. Ahorita es conveniente que las personas
que nos puedan seguir a través de estas ruedas de prensa, invitarlos para que conozcan la vida y obra de Vasco de Quiroga y también puedan hacer la invocación para que Dios, por intercesión, por mediación de Vasco de Quiroga, haga un milagro. Bien. César Hernández, que querías hablar. Sí, muchas gracias. Preguntar precisamente respecto a esto, hace algunos días se hizo un llamado a las personas que tuvieran algún favor, algún milagro por parte de Vasco de Quiroga. No sé si ya les hayan llegado estas, las declaraciones o se hayan acercado personas para llevar estos favores, estos milagros ante ustedes. Padre Abraham. Sí, se han acercado algunas personas, de manera personal o también en las redes sociales, que han pedido algún favor, alguna intercesión de Vasco de Quiroga. Sí ha habido, solo que son favores pequeños. No han llegado a hacer unas cosas extraordinarias que puedan calificar, podríamos decir, para que puedan estudiarse como un proceso de un milagro. Ha sido, por ejemplo, le pedí que mi hijo se convirtiera, que dejara el alcohol o que dejara su mala vida, y por intercesión de Vasco de Quiroga le concedió eso. Y respecto a esto, bueno, ¿cuál es también el favor que más se le pide a Vasco de Quiroga o cómo en algún momento se puede llamar a lo mejor el santo de algún tipo de causa? Pues, a ver, Abraham. Sí, ahorita pues no hay como que alguna causa de la que se le pueda declarar como santo o como patrono. Aún no con don Carlos hemos definido eso, pero puede aquí hacerse la intercesión con cualquier curación o con cualquier favor que se le pueda pedir. Y ya después con don Carlos se pueda definir sobre cuál es el perfil o de qué puede ser patrono. Don Carlos. Sí, nada más yo quiero mencionar, en este momento se trata de una intervención extraordinaria que podamos catalogar como milagrosa, que se tenga por parte de Dios por intercesión del venerable Tata Vasco. Cuando alguien informa sobre algún hecho prodigioso, hecho admirable, se somete a estudio riguroso, científico, y si no puede tener una explicación científica o médica, si no es por razón extraordinaria, es donde aparece el hecho milagroso. Tata Vasco más es identificado por su obra social, por su compromiso en favor de los pueblos originarios, de los indígenas, y por ahí es por donde naturalmente será su reconocimiento como santo. Ahora, en ese sentido, el estudio y la investigación que hace la Iglesia es muy escrupulosa, hasta posterior a que pueda tenerse señales de un hecho verdaderamente milagroso, extraordinario, es que se declara como presunto milagro y se procede a todos los estudios pertinentes. Hasta donde yo conozco, ha habido un caso que estuvo en estudio y se descartó porque se comprobó que no era un hecho extraordinario, sino tenía razón científica y médica. Y hay otro que ahorita estaría apenas en proceso de reconocimiento. Son los dos casos que yo conozco. Pero igual, por eso se insiste mucho en hacer la oración por la intercesión de don Vasco, y quien identifica alguna intervención de Dios por la intercesión de don Vasco, es a quien le pedimos que lo pueda declarar para que se proceda a hacer todos los estudios pertinentes. Muy bien. Perdón, ¿hay algún tiempo límite para que se pueda tener algún milagro de don Vasco? No, hasta donde yo conozco, no. O sea, ahorita, siendo él venerable, ya lo podemos publicar, dijéramos, en medio de la comunidad, que ha sido reconocido por parte del Santo Padre como una persona que vivió las virtudes heroicas, las virtudes de manera heroica.
Pues ese ya es un reconocimiento que la Iglesia le hace al declararlo venerable. Si llegara a darse el caso del milagro, sería declarado beato. Si llegara a darse el caso del segundo milagro, será declarado santo, pero ya con esta declaración como venerable, ya es un reconocimiento que la Iglesia le hace y ya es para mantenerlo a él como venerable, reconocido oficialmente por parte de la Iglesia Católica a través del Santo Padre. ¿Sí? Gracias. Yo tengo una pregunta. Bien, pues perdón, Fernando. Una pregunta. Monseñor, en cuanto al tiempo que podría tardar una beatificación o una santificación, ¿cuánto podría ser? ¿Cuánto podría tardar? Bueno, no sé si Abraham quiere decir una palabra, pero yo te respondo, no hay límite de tiempo. O sea, pues estamos hablando de Tabasco, él ha sido reconocido y hay huellas de santidad de él desde el tiempo que vivió. Estamos ahorita teniendo la declaración de su venerabilidad a los 400 y tantos años que estuvo aquí entre nosotros. Y pues tenemos el caso del Papa Juan Pablo II, que a los pocos años de haber muerto ya lo tenemos en los altares, ya está declarado santo, porque ya se dio todo el proceso y ya en él se dio de una manera rápida, o sea, no hay tiempos. Cuando llamamos una causa histórica, como el caso de Don Vasco, tiene que pasar por todos esos pasos que se han mencionado, el estudio histórico, el estudio teológico, y ahora ya la declaración de los cardenales, obispos y el Papa. Pero no hay un tiempo. No sé si Abraham quieres decir alguna palabra de esto. Sí, efectivamente, con esto de los milagros no hay algún tiempo límite. Depende de la promoción, de la intercesión y podríamos decir la obra que el beato o el venerable haga ante Dios para que pueda declararse como tal. Por ejemplo, también, además de Juan Pablo II, está en recién Acutis. Él se declaró venerable en 2015, me parece, y ahora, hace poquito, fue declarado como beato. Entonces, depende de la promoción, de la difusión y también de la intercesión que pueda hacerse en algún acontecimiento milagroso, como un presunto milagro, para que pueda ser investigado como tal. No hay límite de tiempo para esto. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente momento de nuestra rueda de prensa. Nada más voy a presentar el mensaje de Navidad que estoy haciendo llegar a toda la iglesia diocesana con ocasión de estas fechas. Pero antes veo que está ahí el padre Julio Fajardo conectado. Le voy a pedir si tiene alguna información puntual en relación a la pandemia y en relación a los contagios, sobre todo dentro de la iglesia en estos últimos días, para después yo pasar a presentarles el mensaje de Navidad. Padre Julio, ¿tienes alguna información que proporcionarnos? Monseñor, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Comentábamos que hemos sido testigos de que sí ha habido un incremento pues considerable en los contagios en la comunidad, en general en la feligresía, y también, bueno, en el tema de los sacerdotes, no ha sido una cantidad tan considerable los contagios. Tenemos 4 casos nuevos, pero que no están con síntomas graves, sino solamente con síntomas, vamos a llamarlos, de bajo riesgo. Y la comunidad religiosa de hermanos, tuvimos el caso por ahí de un agustino que fue contagiado acá para el rumbo de Jerécuaro, y hasta ahorita ha sido el número de contagios en aumento en el tema de sacerdotes y religiosos. De las familias religiosas no tenemos registro de ningún contagio hasta el día de hoy, o por lo menos en estos últimos meses. Pero sí vuelvo a comentar que sí hemos sido testigos de un incremento muy considerable en la comunidad. Son más las personas las que están pidiendo pruebas, las que están pidiendo tratamiento y las que piden acompañamiento. Hasta ahorita nosotros, como Dimensión Pastoral, hemos atendido a casi a 300 personas en el tema de COVID, personas que están en sus hogares en recuperación y aparte de las que hemos atendido en el pasillo para los auxilios espirituales.
Lo que en estos días se acercará, la Navidad que viviremos nosotros como Dimensión, será una Navidad en los pasillos COVID, donde asistiremos espiritualmente tanto a los que están internos como a las familias de los que están ahí padeciendo esta enfermedad. Gracias, Padre Julio. Muy bien. Entonces vamos a pasar Arzobispo, perdón. ¿podría el Padre Julio precisarnos el acumulado de contagios entre los religiosos? Por favor. Padre Julio, ¿escuchaste? ¿Tienes el dato de cuántos se han contagiado en la arquidiócesis? Mire, señor, hasta el día de hoy, contagiados dentro del presbiterio de Morelia han sido más o menos 35 sacerdotes. La mayoría de ellos no presentó síntomas graves, al contrario, fueron síntomas de bajo riesgo, y en la comunidad religiosa de nuestra arquidiócesis, fueron agustinos contagiados, fueron 4 agustinos, y de entre ellos 2 decesos. Los claretianos hubo 5 contagiados y hubo 2 decesos en la comunidad religiosa. Y sería el número hasta ahorita que tenemos nosotros registrados, porque es posible que algunos padres a lo mejor se haya enfermado sintomático, pero que no esté en nuestro conocimiento. Gracias, Padre Julio. Muy bien, creo que ya tienes los datos, ¿verdad? Entonces, vuelvo a presentar, voy a presentar ante ustedes el mensaje de Navidad, que está ya publicándose con ocasión de estas fechas. A toda la comunidad de la Arquidiócesis de Morelia y a los hombres y mujeres de buena voluntad. Les saludo con mucho cariño, deseando que la paz del niño Jesús reine en sus corazones y en sus hogares. Gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Les felicito a todos con ocasión de esta Navidad 2020. Los invito a que juntos contemplemos a Jesús, nacido en Belén, nacido de la Virgen María. Hoy en la ciudad de David nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Queridos hermanos, hermanas y hermanos, que por la pandemia del COVID-19 viven en la Navidad de manera distinta, todos en su propia casa, Dios se ha hecho hombre, ha venido a habitar entre nosotros. Dios no está lejano, está cerca. Más aún es el Emmanuel, el Dios con nosotros. No es un desconocido, tiene un rostro, el de Jesús. Cada Navidad, y más en este tiempo especial de contingencia, el mensaje de la Navidad es un mensaje nuevo, siempre sorprendente, porque supera nuestras expectativas y nos colma de esperanzas. Siendo conscientes de que no es solo un anuncio, es un acontecimiento, un suceso. Todos nos podemos convertir en testigos fiables que hemos visto, oído y tocado a la persona de Jesús de Nazaret. Al estar con él, observando lo que hace y escuchando sus palabras, reconocemos en Jesús al Mesías, y viéndolo resucitado después de haber sido crucificado, tenemos la certeza de que él, verdadero hombre, es al mismo tiempo verdadero Dios, el Hijo unigénito venido del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne. Ante esta revelación, vuelve a surgir una vez más en nosotros la pregunta: ¿cómo es posible? El Verbo divino y la carne son realidades opuestas. ¿Cómo puede convertirse la palabra eterna y omnipotente en un hombre frágil y mortal? No hay más que una respuesta: el amor. El que ama quiere compartir con el amado, quiere estar unido a él, y la Sagrada Escritura nos presenta precisamente la gran historia del amor de Dios por su pueblo, que culmina en Jesucristo. En realidad, Dios no cambia, es fiel a sí mismo.
El que ha creado el mundo es el mismo que ha llamado a Abraham y que ha revelado el propio nombre de Moisés. Yo soy el que soy, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dios misericordioso y piadoso, rico en amor y fidelidad. Dios no cambia, desde siempre y por siempre es amor. Él en sí mismo, comunión, unidad en la Trinidad, y cada una de sus obras y palabras tienden a la comunión. La encarnación es la cumbre de la creación. Cuando por la voluntad del Padre y la acción del Espíritu Santo se formó en el regazo de María, Jesús, Hijo de Dios, hecho hombre, la creación alcanzó su clima. El principio ordenador del universo. El Logos comenzó a existir en el mundo en un tiempo y en un lugar. El Verbo se hizo carne. La luz de esta verdad se manifiesta a quien la acoge con fe, porque es un misterio de amor. Solo los que se abren al amor son cubiertos por la luz de la verdad, de la Navidad. Así fue en la noche de Belén, y así también es hoy, que experimentamos muchas noches. La noche de la pandemia, de la violencia, de la pobreza, de la desesperanza. La encarnación del Hijo de Dios es un acontecimiento en la noche del mundo que enciende una nueva luz, que se deja ver por Dios, por los ojos sencillos de la fe, del corazón manso y humilde de quien espera al Salvador. Dios es la verdad y la verdad es amor, que pide la fe, el sí de nuestro corazón. El Verbo se hizo carne. El anuncio de la Navidad es también luz para los pueblos, para el camino conjunto de la humanidad, para vernos como hermanos, como nos lo ha recordado el Papa Francisco en su reciente encíclica Fratelli Tutti. El Emmanuel, el Dios con nosotros, ha venido como Rey de justicia y de paz. Su reino, lo sabemos, no es de este mundo. Sin embargo, es más importante que todos los reinos de este mundo. Es como la levadura de la humanidad. Si faltara, desaparecería la fuerza que lleva adelante el verdadero desarrollo, el impulso a colaborar por el bien común, al servicio desinteresado del prójimo, a la lucha pacífica por la justicia. Creer en el Dios que ha querido compartir nuestra historia es un constante estímulo para comprometerse con la justicia y con la paz mediante el diálogo. Aquel que ha nacido en Belén ha venido a liberar al hombre de la raíz de toda esclavitud, de toda violencia y de toda injusticia. Queridos hermanos, que la luz de la Navidad resplandezca en todas nuestras comunidades de fe y en toda la sociedad michoacana y guanajuatense. Que el anuncio consolador de la llegada del Emmanuel alivie el dolor de todos los enfermos, en especial los enfermos del COVID-19, y conforte a todas las familias que han perdido seres queridos por este letal virus. Que el nacimiento del Salvador nos abra caminos para ser constructores de paz y reconciliación, y que nos impulse al diálogo y a la civilidad para que juntos nos comprometamos a asegurar y respetar los derechos humanos. Que la celebración del nacimiento del Redentor nos refuerce a todos el espíritu de fe, paciencia y fortaleza, que perseveremos en la fidelidad a Cristo y a su Iglesia y nos mantenga viva la llama de la esperanza. Queridos hermanas y hermanos, el Verbo se hizo carne, ha venido a habitar entre nosotros, es el Emmanuel, el Dios que se nos ha hecho cercano. Contemplemos juntos este gran misterio de amor. Dejémonos iluminar el corazón por la luz que brilla en la gruta de Belén. Entremos con los pastores a la cueva de Belén. Bajo la mirada amorosa de María,
testigo silencioso del prodigioso nacimiento. Que ella nos ayude a vivir una feliz Navidad, que ella nos enseñe a guardar en el corazón el misterio de Dios, que se ha hecho hombre por nosotros, que ella nos guíe para dar al mundo testimonio de su verdad, de su amor y de su paz. Con mucho cariño y alegría, les expreso mi cercanía y mi felicitación en esta Navidad 2020. Demos gracias a Dios y celebremos juntos estas fiestas. Regocijémonos porque el Hijo de Dios ha entrado en la historia. Su nacimiento es un brote de vida nueva y esperanza para toda la humanidad, en especial en estos momentos de pandemia. En este tiempo de Navidad, animo al señor cardenal Alberto Suárez Inda, a los obispos eméritos, a mis obispos auxiliares, a los presbíteros, a los religiosos y religiosas, a los fieles laicos, a las autoridades civiles y a las organizaciones e instituciones de toda la sociedad, a que juntos reforcemos nuestros compromisos pastorales y sigamos siendo tierra buena, mujeres y hombres de buena voluntad, que con nuestro testimonio de vida y nuestro compromiso evangélico al servicio de nuestra Arquidiócesis de Morelia y de la sociedad, sigamos anunciando alegres el Evangelio para la esperanza, el amor, la verdad, la justicia y la paz en nuestro mundo de hoy. Con mi oración, cariño y bendición, en Cristo nuestra paz, su servidor Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia, vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, vicepresidente del Consejo Interreligioso de Michoacán y presidente del Consejo Michoacano para la Construcción de la Paz y la Reconciliación. Sobre esto, no sé si quisieran hacer alguna pregunta, algún comentario. Maggie, si nos coordinas. O igual, si el padre Raúl quiere dar alguna información en relación a el tema de medios de comunicación durante estos días de Navidad, Año Nuevo, si hubiera alguna cosa que informar. Y si no, bueno, pues terminaremos con esto nuestro encuentro. Padre Raúl. ¿No? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, Margarita, yo Adelante. quisiera, soy Rebeca, perdón, yo le quisiera preguntar al arzobispo si tiene algún mensaje para los políticos que andan pues muy acelerados porque en víspera de la Navidad, el 24, inician las precampañas. O sea, las contiendas internas en los partidos para sacar a sus candidatos y pues se están reuniendo y se reúnen con personas en grupos muy numerosos y pues en estos tiempos de pandemia, pues parece que a la democracia no le importa mucho la salud. Saber si el arzobispo tiene algún mensaje para pues que tengan un poco de precaución y cuiden las vidas de los demás. Yo creo que las diferentes fechas que se van implementando en los calendarios, yo he dado un criterio que pienso que es muy valioso poderlo tomar en cuenta en estas circunstancias. Los calendarios, en este caso el calendario electoral, los calendarios festivos, los calendarios de fechas familiares, personales, pues ahí están, no se pueden detener. Es realizar el evento, celebrar el acontecimiento, celebrarlo de la forma más adecuada, pero siempre cuidando mucho el momento de salud en el que nos encontramos. El modo para realizar cada celebración, cada programa que se tiene en el calendario, hay que cuidarlo mucho. Como tú dices, si ahorita
están las fechas dentro del calendario electoral, pues habrá que realizar los encuentros y las actividades electorales con todas las medidas de precaución y las medidas preventivas indicadas por las autoridades sanitarias. A los que aspiran a los cargos públicos, a los que colaboran con ellos, a todos los que participan en este calendario electoral y a toda la sociedad, seguiremos insistiendo que seamos cuidadosos y pongamos el mejor empeño para prevenir el riesgo de contagio y sobre todo evitar la posibilidad de que se generen focos de contagio que puedan perjudicar mucho a las personas, a las familias, a la sociedad. Eso sería lo que yo puedo expresar como un llamado para que puedan, con mucha responsabilidad, los que aspiran a los cargos públicos y todos los que participan en el proceso electoral, lo vivan de acuerdo al momento que estamos teniendo como una realidad, que es la pandemia de COVID-19. Gracias, arzobispo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Arzobispo. Sí, de aquí del Sol de Morelia, ¿se va a llevar algún operativo para el 24, bueno, el 24, 25, 31 y 1 para las celebraciones litúrgicas? ¿Cuál va a ser los protocolos que se van a llevar para todos estos días de fiesta? Pues nuestras celebraciones las haremos de acuerdo a la norma que está ahorita vigente, de acuerdo al aforo que tenemos indicado, con las medidas preventivas de sanitización de los lugares y de sanitización de las personas, el uso de cubrebocas, la sana distancia, el gel antibacterial. Todas esas medidas que son las que hemos estado practicando en nuestras celebraciones dominicales y en las celebraciones que en estos momentos tenemos. Para la celebración del 24 de diciembre, la tendremos a las 8 de la noche, precisamente para favorecer que pueda ser más en la medida de la participación de las personas que nos acompañen. Y lo mismo el día 31 de diciembre, la celebración será a las 8 de la noche en catedral. Las misas del 1 y del 25 pues serán en el horario normal que ahorita ya tenemos para las misas dominicales en la iglesia catedral. Los demás templos y las demás parroquias se han tenido ya las celebraciones que se tienen en el horario tradicional en las diferentes iglesias y estamos cumpliendo en la medida de lo posible, sobre todo el aforo, que no haya más personas de las que nos permiten los espacios y en el rigor para cumplir con las normas sanitarias. Muchas gracias. Muy bien, Iván. Bien, ¿tú, César, querías decir algo? Monseñor, una última pregunta. ¿Cuál sería el aforo? ¿Nos puede recordar, por favor? ¿El qué? ¿Cuál sería el aforo? Ahorita estamos teniendo entre 50 y 60% es lo que tenemos marcado, indicado en el aforo que nos permiten las indicaciones sanitarias. Gracias. Muy bien, pues gracias a todos ustedes. Les deseo una feliz Navidad. Esperamos también que, dadas las condiciones, que podamos tener mejores condiciones esperamos que ya en el próximo año y en los tiempos futuros inmediatos que nos podamos tener mejores condiciones de salud para encontrarnos presencialmente y podernos saludar más en corto, como decimos. Los encomiendo mucho a Dios y les deseo a todos una feliz Navidad. Si gustan, hacemos la oración final que está ahí, que va ahorita a poner en su pantalla esta Maggie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ayúdanos en esta contingencia sanitaria
a estar dispuestos a caminar de tu mano en esta Navidad. Ayúdanos. Ayúdanos a crecer en responsabilidad, en sabiduría y sobre todo en fraternidad. Te pedimos que todos seamos en esta Navidad El modelo. modelos para nuestros hermanos. Ilumina nuestro entendimiento para crecer en la verdadera sabiduría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Pues gracias, que tengan buena noche y feliz Navidad para todos.